Estamos en un mundo audiovisual. Todo lo que nos rodea a nivel digital, en esta era en especial, tiene música. La música es sumamente importante. Imagínate tú que tengas una serie de televisión donde no tenga ningún tipo de música, solamente los diálogos de las personas que están interactuando. No tendría el mismo impacto. No es lo mismo que tú vayas a ver una película de suspenso y no tenga ninguna música. ¿Verdad que cuando tiene suspenso, esa música te mete en la historia? Podemos pensar que en este caso la música puede ser solamente un componente fundamental en el cine, en la televisión o en la radio. Y si te dijera que no solamente la música es importante en el medio audiovisual, sino que también es importante a la hora de leer, es por ello que en este momento te traigo 4 libros en los que la música es un personaje más, que te introduce a lo que las personas que están relatadas en los libros sienten. Y es una cosa exquisita. Así que sin más dilación, esto es Secretos entre líneas. Yo me puse a pensar en los libros que yo he leído que tienen una riqueza de música que es impresionante. En la reseña de Tenemos que hablar, que por aquí te dejo el video, hablé de que ese libro está dividido en 4 estaciones y de ese es el primer libro que te quiero hablar. Tenemos que hablar. Este libro te va describiendo las 4 estaciones y hace una comparación entre la vida del ser humano, las relaciones amorosas con la estación del año y cómo va dándose cada característica. Y esto lo hace de la mano de la música. Tiene muchísimas referencias que no solamente son en español, porque la autora es española, sino también en estilos. Hay estilos completamente diferentes, como música clásica. En el caso de las 4 estaciones está la primavera, que esa me causó mucha gracia. Está el pop, está la música romántica de hace muchos años, como se nos rompió el amor, porque siempre me equivoco con ese mismo título, Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, y tiene muchas otras. Yo quisiera, me encantaría ponerlas todas acá en este video, o por lo menos un trozo para que tú puedas imaginarte de qué te estoy hablando, pero no puedo por cuestiones de copyright y entonces no sé si YouTube me vaya a penalizar por eso y no quiero que YouTube me penalice, las cosas como son. La verdad, las cosas como son. Pero sí, este es un libro donde uno de los personajes es la música. Entonces, antes de cada uno de los capítulos, te salen 2 o 3 canciones, dependiendo de la estación. Aquí te voy a poner las canciones y las estaciones, poco a poco. Las voy a poner por acá, cada una, porque tampoco me acuerdo de todas. Me acuerdo de las que más me impactaron, que fue la primavera de Antonio Vivaldi, que si hubiese puesto el invierno de Antonio Vivaldi me hubiese hecho la cabeza, porque esa es una de mis estaciones favoritas. Creo que le estoy dando el micrófono. ¿Qué? Ay, tuve que moverme después que estaba inspirada hablando como cosas raras. Yo me creé este canal para poder hablar y sacar todas esas 10.000 palabras por segundo que tengo acumuladas, porque si no, imagínate mi pobre esposo que llega de trabajar y llego yo y comienzo Chiques, La Villa, el Rosario, Bechequero, Puerto Comareo, Guidia, Río Caribe, Puerto Santo, Payaguán, Piritu, de Aquillo, San Carlos, Bajoma y la Colonia Tobar. No, yo tengo que sacar esto. ¿Y dónde mejor que aquí en YouTube? Continúo por acá. Estaba hablándote del libro Tenemos que hablar. No te voy a hacer una reseña del libro porque ya la tienes aquí arriba. Y de los otros libros no tengo reseña aún, pero espérala pronto. La música en este libro es sumamente importante y es muy bonita porque te va metiendo en esa historia, te van contando con canciones la época en la que estás. Y quizás no esté dentro del texto como en otros libros que te voy a mostrar ahorita, sino que está empezando el capítulo y eso hace que sea mucho mejor porque te introduce. Es como el ejemplo que le estaba poniendo de la música de misterio, que no te la ponen cuando ya viene el hombre a perseguir a la persona, sino te la ponen cuando va entrando y va viendo
que posiblemente esté por ahí para transmitirte el miedo. En ese sentido, estas canciones lo que hacen es preparar al lector para que pueda meterse en las emociones que va a hacer, que va a transmitir el libro. Recomendadísimo. Otro libro que no he traído para acá, pero pronto, creo que hoy mismo voy a grabar la reseña de este libro. Plot Twist. La grabé y no tenía sonido. Después intenté grabarla nuevamente y la alergia no me dejó. El próximo libro que te voy a recomendar, porque tiene mucha música, nos va a transportar a Cuba. 9 noches con mi amada Luna. Con Amada Luna. Lo leí así y me leí el relato porque tiene 64 páginas, es cortito, porque leí el título así. 9 noches con mi amada Luna, pero no, es 9 noches con Amada Luna. En este libro nos vamos a ir a 1969 o 65, más o menos la edad de mi mamá y mi papá, a final de la era dorada de Cuba y al comienzo de la revolución. O sea, imagínate los años que tiene esta historia. No la historia como tal, porque creo que fue escrita en los 80. Yo este autor lo conocí por una clase de inglés. Y me llamó la atención descubrir qué libros tenía. Y me llamó mucho la atención este. Habla de una Cuba donde vemos la transición de la época dorada de Cuba y del comienzo de la revolución. Y se puede ver el avance de las ideologías y de todo esto. No quiero meterme mucho en la historia porque me gustaría hacerle una reseña. Lo que sí te puedo decir es que esta historia está ambientada en este lugar y sobre todo en las noches de cabaret de Cuba. Un muchacho joven se traslada desde una provincia hacia La Habana, Cuba, con el deseo de estudiar una carrera, creo que era en ciencias políticas o en periodismo, no estoy muy clara. Para el próximo video te lo confirmo. Y se ve impactado y engullido por todo lo que es el ambiente nocturno de La Habana. Él comienza a conocer amistades, no ahonda mucho en esto porque es un relato bastante corto, pero es corto e intenso. En una de estas noches, él paseando por los alrededores de La Habana, llega a la parte de los cabarets donde hay música, donde hay espirituosas también, y le llama la atención un cartel grandísimo donde sale una mujer que él la describe como la dama triste, porque refleja mucha melancolía en su cara. Es una mujer rubia que es bonita, pero no es hermosa, no es una cosa que lo cautivó por su hermosura, sino por la melancolía que transmitía su retrato. ¿Qué sucede? Este muchacho agarra y reúne como puede, porque es estudiante y la entrada a ese tipo de sitios es costosa. Él tiene justamente 18, los cumple llegando a La Habana, y en vez de pedirle a su familia que le regale ropa o perfume u otras cosas que él necesite usar, porque todo le hace falta, porque es un muchacho que no tiene muchos recursos, entonces él lo que le pidió fue que le dieran dinero para poder juntar la plata e ir a conocer a Amada Luna. Él quería ver a esa mujer en acción, quería verla. Cuando empieza a cantar esta mujer, claro, pasan muchas cosas y él se impacienta porque ella no sale. Cuando ella sale, comienza a cantar, creo que, no me acuerdo, creo que primero es un bolero, o sea, todos son boleros. O sea, te imaginarás la carga emocional que tiene este libro, porque son boleros que hablan de amor, que hablan de despecho, que hablan de muchas cosas. Y Leonardo Padura usa toda esta música para transmitir el sentimiento que genera un cantante que sabe interpretar muy bien su papel en el escenario. O sea, él dice que cuando él entra, él pidió una espirituosa que no era muy costosa, y se sentó a tomarla en Navarra, frente al escenario, para poderla ver de frente, para poder ver su cara.
Dice que cuando ella comienza, el cabello le cae por la mitad de la cara, lo que la hace más intrigante todavía. Y comienza a cantar sin decir nada, sin decir buenas noches, sin decir nada. Una luz cae en el escenario directamente en su cara, que está medio cubierta con su cabello, dándole este misterio, dándole este halo de inalcanzable. Y ella comienza a cantar. La voz de ella no era una voz así tan melodiosa, era una voz más bien ronca. Pero la puesta en escena de ella, el sentimiento que transmite con cada bolero, el primero es Me recordarás. Me recordarás. De verdad que cuando tú vas leyendo, te va diciendo que la gente, había un bullicio, porque es un local nocturno, y que de repente todo el mundo se queda callado, embelesado en esa interpretación. Y tú te puedes sentir cuando estás leyendo como un espectador más, que te va envolviendo esa música. Quizás ese género no es algo común para ti. Yo invito a la gente que es más jovencita a escuchar diferentes géneros de diferentes épocas, porque esa no es mi época tampoco. O sea, en esa época nació mi mamá y mi papá. Ni siquiera la época de escuchar música de ellos, porque cuando ellos tuvieron la oportunidad de escuchar música, ya serían los años 70, principios de los 80. Entonces, escuchar ese tipo de música, de poder conocer lo que es la riqueza musical de los años anteriores y cómo ha ido evolucionando, es espectacular. Este libro lo recomiendo 1000 por 1000. No voy a adentrarme más en él porque quiero hacerle una reseña y es muy cortito, así que sí, me pongo aquí, hago la reseña de una vez. Corto esto y lo pongo en otro video y ya está. No. Así que 9 noches con mi amada Luna ha sido nuestro segundo libro. El tercer libro es Ácido sulfúrico. Este libro me van a oír mencionarlo 500,000 veces porque este libro está cargado de cultura, está cargado de simbolismo, está cargado de muchas cosas. Cuando uno ahonda en la historia, cobra mucho sentido. Cuando yo leí este libro, sí lo entendí, pero no lo entendí tanto como cuando hice el audiolibro. Cuando hice el audiolibro y después cuando pude investigar un poco acerca de en qué se basa Concentración, que es el programa de televisión en el que están estas personas. Si no sabes de qué te estoy hablando con este libro, por acá tienes la reseña. Después de este libro puedes ir allá y saber de qué trata. Estas son varias personas que son raptadas en diferentes sitios de París y llevadas a un plato de televisión, pero en ese proceso se les quita todo lo que tiene que ver con su identidad, todo, su vestimenta, hasta su nombre les es quitado y les es grabado un número. Entonces es impactante ver cómo esto contrasta con el pensamiento de la protagonista. Nuestra protagonista está estudiando paleontología y es una muchacha muy culta. Entonces tú puedes ver que ella, para escapar de los horrores, se va su mente a la música clásica. Ahí es donde vemos a Sun de Bourgeois, no sé cómo se pronuncia. Habla mucho de Schubert. Voy a ver si pongo algunos extractos. Pero hay uno en un capítulo específico donde ella presencia algo que es muy injusto, algo que le da mucha impotencia, y ella lo relaciona con un Lied, creo que se llama así, Lied, que es una ópera alemana que habla del rey de los alisos. Por acá también te dejé, o en la cajita de descripciones, te voy a dejar la balada de los alisos, que habla de un padre que va llevando a su hijo en su caballo y va súper rápido. Muchos dicen que era porque el hijo estaba enfermo, otros dicen que es una metáfora de que cuando los niños dicen que están pasando por una situación y los adultos no les creen, ¿no? Entonces él va en su caballo y puedes sentir la rapidez con la que va. Ella solamente hace mención a esto,
Pero por lo menos a mí me gusta cuando veo que hablan de alguna obra de teatro, de algún pintor, de alguna música, de algún instrumento. Me gusta ir a Google y buscar de qué se trata para poder entender mejor la historia. Entonces, cuando conseguí lo conseguí teatralizado y lo conseguí en español y cobró todo el sentido del mundo, porque este hombre va en su caballo rapidísimo y el hijo le dice: papá, yo veo al rey de los alisos o el rey de los elfos. Y el papá le dice: no, hijo, no es el rey de los elfos, es solamente una sombra. Después él le dice: papá, el papá le dice: ¿por qué estás tan asustado? Y él le dice: porque el rey de los elfos me llama. Y en este sentido, yo pienso que no es algo puramente literal, sino que hablamos de eso cuando los niños o alguien que está en situación de vulnerabilidad está sufriendo un tipo de vejación, no se le cree porque es un niño, pues, y llama mucho la atención. Eso me impactó muchísimo. Lo cierto es que el hombre sigue su camino, no le hace caso. Siempre que el niño le dice que ahí viene, me llama, el hombre le dice que no le haga caso, que eso es una sombra, que no tienes de qué temer. Y al final del recorrido, porque ese rey de los alisos dura solamente como 2 minutos, al final del recorrido el muchacho muere en los brazos del padre, porque él no le hizo caso y el rey de los alisos le arrebata la vida. Entonces, aquí la música en este libro en especial es otro personaje, porque en un entorno que es tan hostil, en un entorno que es tan austero, donde nadie tiene identidad, donde todas las personas que están allí son simples objetos para el disfrute de los que están del otro lado del televisor, que la protagonista pueda tener la capacidad de imaginar y de refugiarse en la música es algo bastante impactante, y es por eso que yo considero que aquí la música es un personaje más, porque contrasta mucho entre esa austeridad y la libertad que tiene ella en su mente, entre esa prisión en la que está su cuerpo, pero que su mente está libre para soñar, para imaginarse otras cosas y para poder escapar de esa crueldad, a la par de que te va contando parte de la historia o va reforzando acciones específicas. Yo me he dado cuenta que esta autora, lo que pone en sus escritos siempre tiene una razón de ser. No es simplemente por ponerla o por causar una risa, sino porque necesita contarte algo a través de ese elemento, y ese elemento en este caso es la música. El último que te tengo es el número 4, se llama La hija de la diosa Luna. Aquí quiero hacer un disclaimer. Cuando yo traigo libros de fantasía acá, que habla de dioses, de dragones, de eso, estoy trayéndolo desde el punto de vista literario. Esto no tiene nada que ver con mis creencias. No quiere decir que yo adore otros dioses, no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que está allí, solamente estoy trayéndolo por la riqueza literaria. Queda de cada quien el interpretarlo de la forma que quiera. Entonces, esto es una pequeña aclaratoria de que lo estoy trayendo por la riqueza literaria que tiene. Y ese es el caso de este libro, La hija de la diosa Luna, de Zhu Lintang. Este es un libro que me gustó muchísimo, porque al igual que La chica que se entregó al mar, es un libro muy colorido. En este caso, en aquel caso era literatura coreana, en este caso es literatura china y habla de la mitología china. Y puedes ver la narración de la autora, puedes ver los cerezos en flor, puedes ver muchísimos elementos propios de la cultura china. Lo cierto es que entre esos elementos de cultura china, porque puedes ver las pagodas, puedes ver muchísimas cosas mientras estás leyendo, te las están nombrando, te las están describiendo, como son los palacios, en este caso
de los reyes. Y una de las cosas que es bien importante aquí es la música. La música china y la música oriental en muchos aspectos me gusta mucho. Sobre todo el uso de sus instrumentos tradicionales. A raíz de este libro pude conocer la flauta de jade. Voy a ver si dejo algunos extractos de cómo suenan, de algunos extractos de algunas canciones que he descubierto a raíz de este libro. Uno de ellas es la flauta, pero este no fue el que más me gustó, aunque la protagonista de este libro toca la flauta y la toca muy bien. Otro de los instrumentos es el king. El king es, ojalá que no esté mezclando los nombres, ¿no? Porque está el king y la pipa. El king es como un instrumento de cuerdas que se toca en una mesa y suena muy, muy bonito. Suena súper chino, de verdad. Suena muy. Cuando tú escuchas esos acordes, ya tú te puedes imaginar en la muralla china. Y el otro es la pipa, que es como una especie de banjo. En el caso de mi país era una mandolina, que tiene esta forma así como de pera, alargada. También voy a poner un extracto de una de las canciones que más me gustan de ellos. Y hay otro que no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor lo ponga por aquí, que es también un instrumento de cuerda. Todos estos son instrumentos de cuerda, a excepción de la flauta. Hay otro también que es así chiquito, y el cuello es largo, y creo que tiene una o dos cuerdas. Yo no sé cómo tocan música con eso, pero a eso le sacan música y suena muy bonito. ¿Qué quiero yo lograr con este video, con esta información? Porque quizás tú digas, bueno, pero a mí qué me importa. La música no es solamente lo que está en tendencia en Spotify o en YouTube, sino va más allá. Te habla de una cultura, te habla de un tiempo específico en la historia, te habla de emociones, te habla de muchísimas cosas. Y cuando uno puede sumergirse en este tipo de canciones, igual que en la pintura, igual que en las expresiones artísticas, tú vas creciendo, tú vas entendiendo a nivel personal lo que está a tu alrededor. Puedes entender a raíz de la música, el arte, la literatura, viendo el mundo con otros ojos. Entonces, esto es lo que quiero transmitirte con este video. Me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. Me gustaría saber si has tenido algún acercamiento con un libro que te haya movido por su música o por su arte. Creo que también voy a hacer uno con respecto al arte, porque también, o sea, yo con esto de la lectura he podido acercarme a otras culturas, igual que con la música. Me encanta escuchar música. No sé si tengo un género en específico que sea mi favorito, pero hubo un tiempo en el que me agarró por escuchar música del Brasil, música en portugués, luego música en francés, luego música en chino. La etapa de la música en chino fue la más corta, porque es que no se puede ni cantar eso. Y bueno, quiero saber tu opinión acerca de este tema. Me gustaría saber o recibir recomendaciones. También puede ser de música o puede ser de arte, de literatura, lo que tú quieras, siempre y cuando sea con respeto. Espero que te haya gustado el tema y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Esto es todo por esta ocasión. Chao, chao.